El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19. Dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien predique en las sinagogas donde es leído cada día sábado. Amén. Amén. Sus asientos. Entonces, ¿qué sucede acá, mi hermano? Que si yo me pongo a conversar con un hermano de otra congregación que no guarde los mandamientos de Dios y que me dice que nosotros los gentiles solamente tenemos que cumplir esto, ¿qué me diría usted, hermana Andrea? Pablo lo dice y se lo dice a los gentiles. Nosotros no debemos de guardar las cabañas, no debemos de guardar Pentecostés, no debemos de guardar ninguna palabra que dice la Escritura, solamente lo que nos da a entender Pablo en este concilio y este acuerdo que se quedó en el libro de Hechos en el año 50 después de Cristo. Estamos hablando después de Cristo, o sea que esto está vigente. ¿Amén? ¿Todos decimos amén? Amén. Amén. ¿Cómo podemos explicar o cómo podemos entender esta situación que sucede acá? ¿Había un lápiz acá o no? ¿No? Hermana Natalia. Había. No perdía. El cajón. Entonces, ¿qué pasa? Para poder entender esto, hermano, tenemos que irnos como casi 2500 años para atrás de que sucedió esto. ¿Los antiguos hacían las cabañas? No, sí lo hacían. En el antiguo pacto todo siempre se hizo, hasta cuando estaba Jesús se hizo. Pero el problema no son las cabañas. El problema es que el apóstol Pablo se juntó en el primer concilio, que concilio entre paréntesis le puso a la Iglesia Católica porque no se llamaba concilio. Esta fue una junta que se hizo en Jerusalén. Ha debido de esto, de que los hermanos, ¿no es cierto? Pedro en este caso estaba haciendo que los hermanos se judaizaran. Amén. Entonces, fecha de que ocurrió esto, vamos teniendo apuntes, si tienen un lapicito lo van anotando, ¿no es cierto? Año y fecha, esto fue en el año 49 después de Cristo. ¿El lugar que fue esto? En Jerusalén, Israel y Jerusalén, ¿no es cierto? El resultado de esta reunión que se hizo fue de no judaizar a los cristianos gentiles. Amén. Los líderes, ¿quiénes fueron los que lideraron esta reunión? Estaba Pablo. Ya. Estaba Santiago, hermano de Jesús, que era uno de los que mandaban la iglesia en Jerusalén. Presidente del concilio. Amén. Estaba Simón Pedro, ¿no es cierto? Y Juan, líderes de la iglesia de Jerusalén. Amén. Y Pablo, que venía llegando, ¿no es cierto?, con su amigo Bernabé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que esto, para poder entenderlo, antiguamente, cuando Dios entregó la palabra, entregó la ley, su mandamiento, su estatuto, la entregó Dios por voz de Él mismo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Que los judíos, en este caso, le pusieron un cerco a la ley. ¿Amén? Hicieron otras leyes para no pasar a llevar la Santa Escritura. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Un poquito? Lo que sucedió era que Dios entregó la ley, ¿no es cierto? Esa es la ley de Dios. Y no, de hecho la ley es una instrucción, ¿no es cierto? La Torá es una instrucción que nosotros no podemos pasar a llevar porque Dios está en medio, ¿no es cierto? Entonces los judíos hicieron otra ley alrededor de esta, pusieron ley a la ley. ¿Amén? La bordearon. ¿Ah? La bordearon. La bordearon para no pasar a llevar la ley. Pero ¿qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de eso? Deuteronomio 4, versículo 2. Deuteronomio 4, 2. ¿Cuatro cuántos? 4, versículo 2. Dice así su palabra: no añadiréis la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno.
¿Qué sucede aquí? ¿Por qué se le agregó si los fariseos, o sea, si los judíos, siendo el pueblo de Dios, le agregaron ley? Agregaron ley. Esto en el idioma hebreo se llama takanot. ¿Amén? Vayan a anotarlo. ¿Qué es un takanot? Un takanot es un mandamiento rabínico. Antiguamente, cuando un fariseo o un sacerdote, ¿no es cierto?, los que leían la palabra de Dios se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés, hermano Christopher? La cátedra de Moisés, mi hermano Robinson. Mi hermano Maxi. Una silla. Amén. ¿Dónde queda esto? Mateo 23, 2. Mateo 23. Me parece que sale. Amén. Dice así: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Amén. La cátedra entonces es una silla que estaba en el templo donde se sentaban los fariseos, ¿no es cierto?, a leer la palabra de Dios, y Jesús les decía escuchar lo que dicen y hacer lo que dicen, pero no hacer como lo hacen ellos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ellos cuando se sentaban en la cátedra de Moisés, ellos hacían un takanot. Un takanot es un mandamiento rabínico. Y los mandamientos rabínicos, miren lo que dicen los rabinos. Dicen que cuando ellos hacen un takanot, lo que dicen ellos se cumple, pasando a llevar la palabra de Dios. Están mal. Obviamente está mal, porque la palabra nos dice en Deuteronomio 4, versículo 2, dice que no podemos agregarle ni quitarle. Apocalipsis 22, 18. Juan Apocalipsis 22, 18. Hermano Robinson, de lectura, por favor. Apocalipsis 22, 18, le doy lectura y dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. ¿Se entiende para dónde vamos, no? ¿Se entiende un poquito para dónde vamos, hermano Hernán? A mí me interesa que lo entiendan, que les quede en la cabecita, porque es difícil, es complicado entenderlo, pero debemos entender. ¿Se entiende para dónde vamos, hermano Hernán? Sí, amén. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que pasaba entonces en el concilio? Que estamos alegando de que los fariseos, ¿no es cierto?, y los judíos, los rabinos, estaban poniéndole carga a la ley que Dios había dado. Y estaban poniéndole carga a nuestros hermanos gentiles que venían recién llegando a la iglesia. Es como nuestro hermano Hernán, viene llegando aquí a la iglesia y yo le digo: hermano Hernán, usted si no aguarda la palabra de Dios, los 10 mandamientos, los Pentecostés, caballo, todas las fiestas de Dios, usted no puede entrar aquí a la iglesia. Pedro le estaba enseñando así: hermanos gentiles, ustedes vienen llegando aquí a la iglesia, se tienen que circuncidar. Porque el tema principal, el trasfondo de esto era la circuncisión, hermano. Entonces vamos entendiéndolo y vamos poniendo atención de qué es lo que la palabra de Dios te está relatando, ¿no es cierto? Que no nos vengan a embolinar la perdiz, ¿no es cierto? Como se dice, los otros hermanos de otras congregaciones, decirlo: no, pues en el concilio solamente se dijo esto. Entonces debemos de tener conciencia nosotros y de entender de qué es lo que se trató el concilio del año 50 después de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué le dice Jesús a estos fariseos, ¿no es cierto? En el 23, su capítulo 23 dice, de Mateo 23, 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo, ¿no es cierto?, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la
la justicia y la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Guía de ciego. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Fariseos hipócritas, ¿no es cierto? Les decía Jesús, porque no dejaban guardar la ley de Dios y ponían carga a la ley de Dios. Pablo mismo les dice a los fariseos, les dice, ¿no es cierto? ¿Por qué le ponís carga a tu hermano? Si ni tú ni tus padres pudieron cumplirla, ¿por qué le ponís carga a los hermanos gentiles que vienen recién llegando? ¿Por qué le ponían esa carga? Si no se podía cumplir esa ley, hermano. Esas leyes que pusieron los fariseos, los tacanot, que son leyes, ¿no es cierto?, orales, que se escribieron después que Dios dio la ley, eran incumplibles, hermano. Nadie podía cumplirlas. Estas cosas de no caminar tantos pasos en el día sábado, no prender fuego, no hacer esto, no hacer lo otro. Dios no manda esas cosas. Jesús mismo, ¿no es cierto?, le abolía todas estas cosas a estos fariseos y por eso le pretendían matar. Porque Jesús ve que podía, le mandaba para abajo sus leyes. Le profanaba las vasijas de aceite, sanaba el día sábado. Y esa ley no estaba escrita, no fue dada por Dios. Ponían normas absurdas. Normas absurdas, que no se podían cumplir. Entonces, ¿cuál fue el problema del concilio, mi hermano Hernán? Yo creo que mi hermano Hernán lo entienda. Porque yo sé que mi hermano tiene tribulaciones ahí cuando se junta con los de otras denominaciones, ¿no es cierto? Y le dice, no, si estáis equivocados. No, si estáis progresando. O cualquiera de nosotros. Entonces yo quiero que usted lo entienda, mi hermano. Yo quiero que toda la congregación israelita de Rancagua sea sabia y pueda responder estas cosas. Que a la vez no son tan difíciles, mi hermano. Si nos ponemos a estudiar un poquito, no son tan difíciles, no son tan complicadas. Sí, para un hermano que viene recién llegando a lo mejor es complicado, porque yo siempre les digo, hermanito, nosotros para entender la Escritura debemos posicionarlo 2000 años para atrás, 2020 años para atrás. ¿Por qué? Porque la gente de ahora no es igual que antes. ¿Cómo se llama? La cultura. La cultura no es la misma de hace 2000 años atrás. Las palabras que ocupamos ahora en la actualidad no son las mismas palabras que se ocupaban en la antigüedad. Otros términos, otros significados. Otros significados. Una palabra que me entiende en el hebreo puede significar 20 cosas. Y cuando se tradujeron al español, ¿no es cierto? Primero se tradujo al inglés y después al español, fueron quedando palabras obsoletas y fueron cambiadas. ¿Cierto? Por un enredo muy grande que se forma en la palabra de Dios, es la palabra ley. Que si usted lee en el Nuevo Testamento, la Reina Valera, toda dice ley. Sí. En la Rosa de la Historia fueron modificando. Toda la palabra en el Nuevo Testamento dice ley. Sin embargo, la escritura original no es ley, es Torá. Instrucción de Dios. Entonces, ahí está la diferencia entre la instrucción de Dios y la instrucción de los hombres. Que no se hace la diferencia cuando Pablo habla de la ley, dice, no, maldito el que hace estas cosas, ¿no es cierto? Esta ley, maldito el que cumple esta ley. Porque hace inválida la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Y después dice, la ley es santa, justa y buena. ¿Cómo entendemos una cosa con la otra? Porque no significa lo mismo, mi hermano. La traducción está mal hecha. ¿Amén? Amén. Entonces, si lo alargaríamos mucho si leo todo el texto, ¿no es cierto? De Hechos 15, 2. Entonces vamos al concepto, al principal conflicto que se genera en esto. Resulta que Pablo venía, ¿no es cierto? Venía viajando, en recuerdo de dónde, si el hermano Máximo ayuda un poquito, yo creo que puede saber. Venía viajando de Venecia. Venía viajando de Venecia a Samaria, ¿no es cierto? Contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque venía contento, ¿no es cierto? Porque él predicaba y se convertía en 3.000 personas, mi hermano.
¿Ah? Igual cuando predica a nuestro hermano, Christopher, se convierte en tremendo. ¿Ah? Sería maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que Pablo venía entusiasmado, ¿no es cierto?, predicando la palabra de Dios, enseñando estas cosas, las buenas nuevas, ¿no es cierto?, que traía, que ya no eran dos pueblos, sino que eran uno solo. Le predicaba a estos gentiles, a estos expatriados, ¿no es cierto?, que estaban en la dispersión, en Galacia, ¿no es cierto?, en Colosa. A contagiar el gozo. Estos hermanos que estaban dispersidos porque ellos decían, bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto?, pero ellos estaban expulsados del pueblo de Dios, para que me entiendan. Estos hermanos eran judíos, eran cristianos, eran israelitas, pero ellos como se fueron en la antigüedad, estamos hablando del año 725 antes de Cristo, cuando se fueron dispersos, ¿no es cierto?, en Babilonia y en Asiria, se dividieron los reinos, ¿no es cierto?, Israel se dividió, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, se dividió Israel, y ¿qué pasó? Fueron dispersos este pueblo, ¿no es cierto?, este pueblo santo, por faltar a la palabra de Dios, por irse tras dioses ajenos, ¿no es cierto? Ellos fueron dispersos y fueron expatriados, ¿no es cierto? Están alrededor de todo el mundo, pero Pablo los reúne de nuevo. Por la muerte de Jesucristo, ¿no es cierto? Ellos pueden volver a su patria. Ellos pueden volver a guardar la palabra de Dios, ya no son gentiles. ¿Qué es lo que significa gentil, mi hermano Hernán? Mi hermano Ernesto. Extranjero. Fuera de pacto. Amén. Cuando yo le digo mi hermano Hernán es un gentil todavía. ¿Por qué? Porque no está dentro del pacto de Dios, no está bautizado dentro de la iglesia y todavía a él no se le puede exigir que guarde toda la ley. Porque él no está dentro del pacto con Dios. Es necesario que entremos al pacto. Amén. ¿No es cierto? Es necesario. Es necesario que dejemos de ser gentiles para poder guardar su palabra. Amén. Y esto me queda muy claro. Una vez dijo, no sé si fue el hermano Robinson, que ya no tenemos opción nosotros. Cuando hacemos un pacto con Dios, nosotros no tenemos opción, no tenemos libre albedrío. Lo perdemos porque ya nosotros tenemos que guardar la ley. Somos esclavos de Cristo. Somos cristianos. ¿Usted sabe qué significa cristiano? Que diga que no ha visto. Esclavo de Cristo. Eso significa que somos cristianos. ¿Y un esclavo tiene opciones? Hermano Hernán, ¿usted es cristiano? ¿Tenemos opciones los cristianos? Si somos esclavos de Cristo, no tenemos opciones, hermano. Tenemos que guardar la palabra, sea como sea. Entonces, ¿qué pasaba cuando venía? Sigamos la historia. Venía, ¿no es cierto?, Pablo con su dando la palabra de Dios, ¿no es cierto?, entusiasmado porque venía mucha gente a convertirse. Los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, ¿no es cierto? Estaban siendo cristianos, estaban creyendo en Jesús, en Cristo, que por mediante de la cruz ellos podían volver a ser hijos de Dios. Pero Pedro venía de atrás, ¿no es cierto?, con los otros fariseos, querían judaizar al pueblo, a los gentiles, a los hermanos gentiles. Y esto no le pareció bien a Pablo. No le pareció bien. Discutían con Pedro, o sea, con Juan. Pedro también, ¿no es cierto?, discutían. Se agarraban ahí por la palabra de Dios. Sin embargo, se amaban. Porque Pablo le escribe también, ¿no es cierto?, al apóstol, dice, mi amado, ¿no es cierto?, mi amado hermano. Ellos se amaban mucho. Pero te discutían la palabra de Dios, como todos nosotros, porque de repente nosotros igual nos juntamos a leer la palabra de Dios y discutimos a veces la palabra de Dios, pero es bueno. Amén. Entonces, Pablo estaba enojado por esto, porque los fariseos, ¿no es cierto?, habían creído. Claro, leamos el 5, dice. 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído ¿en qué? Algunos de los fariseos que habían creído en qué? Entendamos lo que estamos. Habían creído en Cristo, ¿cierto? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. O la ley de Dios. ¿Qué tienen que haber guardado? Ya, ¿y quién le mandó los fariseos que guardaran? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Y la ley de Moisés era este cerco que inventaron ellos, ¿no es cierto? Le agregaron a la palabra de Dios que está estrictamente prohibido por Dios.
en su libro de Deuteronomio y el libro de Apocalipsis. Jeremías también lo dice. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Mi hermana Enelina. ¿Qué pasó en el concilio del año 50 después de Cristo? ¿Qué sucedió? Esta es una escuela sabática. Dijimos la otra vez que en las mañanas íbamos a hacer una escuela. Y en la escuela se participa, ¿no es cierto? El profe pregunta y el alumno responde. Si no, un uno, hermano. ¿Qué se estaba diciendo? Lo dijimos en un principio, ¿no es cierto? ¿Cuál era el principal tema en este concilio del año 50, 49-50 después de Cristo? Era la circuncisión. Me falta un lápiz. Falta un lápiz, hermano. Las mañanas, ojalá la hermana ya esté con lápiz. El principal tema entonces era la circuncisión, hermano. Que no nos vengan a contar cuento aquí que el día sábado. Es más, lo leímos y no se dieron ni cuenta. En el libro de Hechos dice, el 23 dice, 15-23. Acá no, el 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad, en cada iglesia, ¿no es cierto? Tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de... ¿Y cómo si se estaba volviendo el sábado? ¿Y estaba mandando guardar el sábado? Pablo. Porque se lee la ley de Dios todos los días sábados. Amén. Entonces es necesario que lo entendamos y que cuando nos pregunten a nosotros o tengamos esta discusión, nosotros sepamos responder la palabra de Dios. ¿De qué se trató el concilio de año 50, hermana Catalina? De que le pusieron ley a la ley. De que No. Hermano Robinson. el concilio del año 50 le estaban poniendo el significado estaba hablando de la circuncisión y de los mandamientos que habían puesto Moisés, no Dios. El takanot, ¿no es cierto? De estos takanot que hacían los fariseos, los rabinos. Amén. ¿Usted sabe lo que significa rabino? Ayer lo vimos. Sí. Hermana Ruth, ¿se acuerda lo que significa rabino? Hermano Alex. Hermano Alex. No. ¿Ah? Hermano Alex. A ver si no lo entiendo. Eximían las leyes de Dios, lo eximían y revertían por las leyes que pecaban por el tacao. No, mi hermano. La ley de Dios siempre estuvo en los fariseos, los judíos siempre guardaron la ley de Dios. Ellos pusieron ley. Pero lo que pasó que ellos, en el año 70, ellos transgredieron antes de Cristo, en el 527, si no me equivoco, ellos transgredieron la ley de Dios. ¿Recuerdan lo que le dijo Moisés? Es una profecía que nuestro hermano Francisco siempre la lee, ¿no es cierto? En Deuteronomio, cuando le dice que tendréis la bendición y la maldición. 28, ¿no es cierto? Ellos dicen que si se fuercen, si ellos no cumpliesen la ley de Dios, irían tras dioses ajenos, ¿no es cierto? Adorarán ídolos, imágenes, y serán extranjeros en su propia tierra. ¿Qué les pasó? ¿Cuántos años? 70 años por no dejar descansar la tierra, ¿no es cierto? Entonces se fueron cautivos a Babilonia y así se vivió el pueblo de Dios. Por esta razón, ¿no es cierto? Porque ellos violaron la ley de Dios, ellos no querían volver a hacerlo porque tuvieron miedo. Está bien que tengamos miedo, pero no podemos ponerle un cerco a la ley ni poner mandamientos de hombre para poder resguardarnos de no pasar a llevar la ley. ¿Amén? Amén. ¿Se entendió, no es cierto? Amén. ¿De qué es lo que se trató el concilio del año 50 después de Cristo? Que nadie nos venga a meter el dedo en la boca, mi hermano. Que nadie nos diga que estas cosas ya fueron, que estas cosas ya no se hacen, por la mala interpretación de su palabra. Es importante que no le pongamos ni le quitamos la palabra de Dios, entonces no seremos quitados del libro de la vida. Amén. Hermano Alex, Pregunto. bueno, como usted decía delante de los pactados de los cristianos ante los gentiles, Dios le pone más atención en la misericordia de aquellos que son pactados a los que
son gentiles. Cuando personas, digamos, oran por su salud, por sus problemas, por las complicaciones en el mundo, tanto gentiles como los pactados, Dios le pone más atención a aquellos, o sea, lo atiende más a La aquellos. palabra lo dice, hermano. Dice que Él pone su oído atento al Hijo que le sirve. Amén. Sin desmerecer a los hermanos gentiles que a veces ellos creen en Jesús, dice, porque el que confesar el nombre de Cristo, ¿no es cierto?, también tiene... Se hace esto porque recordemos que el Espíritu Santo está derramado en esta tierra. Y se hacen muchos milagros a través de la palabra, a través de Jesús. Es universal. Amén. Cuando un hermano de otra congregación ora por otro hermano de otra iglesia, él sana. ¿Por qué sana? Porque lo hacen en Si no nombre de cumple Jesús. su palabra. Porque lo hace en el nombre de Cristo. Y tiene misericordia, ¿no es cierto? Él no mira tanto eso, pero es necesario que nosotros guardemos su palabra. Porque en el día postrero, ¿no es cierto?, cuando Él diga, Siervo inútil. siervo inútil, ¿no es cierto? Señor, si hicimos todas estas cosas, hicimos milagros en tu nombre. Echamos ¿No es fuera cierto? demonios. No los conozco, oradores de maldad. ¿Por qué? Porque no guardaron su ley, su palabra. Amén. Es importante entonces que entendamos estas cosas. ¿Alguna pregunta, mi hermana Marta? No está. Mi hermana María. Está clarita con todo. ¿En qué año se hizo el primer concilio? En el año 50. ¿Quién fue el presidente que presidió esta actividad que se hizo? Pablo. Santiago, presidente del concilio. Amén. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión que se hizo, de este concilio, mi hermana? ¿Cuál fue el resultado que se hizo de esto? No estaba ahí. Es importante, mi hermano, que lo entendamos, que podamos meterlo en la cabecita. Hermano Benjamín, ¿cuál fue el resultado de esta reunión, de este concilio, de esta junta que se hizo? Fue la primera junta, ¿no es cierto?, de los apóstoles que se juntaron para discutir qué iba a pasar con estos gentiles. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue, mi hermana Catalina, ¿qué tiene la respuesta? A ver, mejor, ¿qué tiene la respuesta? Inclinarse a la ley de Dios. ¿Ah? Inclinarse a la ley de Dios. ¿Ya? ¿Fue? Bueno, sí, puede ser. Pero el resultado fue, para que lo tengan en la mente y cuando les pregunten, el resultado fue de no judaizar al gentil cristiano. ¿Qué es judaizar? Judaizar. ¿Qué es judaizar? Nacionalizarlo como... Juda. No, judaizar viene de la tribu de Judá. Los judíos. Y los judíos tenían una ley, dada por ellos por los Takanot, ¿no es cierto? 613 leyes que pusieron ellos a la ley de Dios. Cosas que se podían incumplir en esta generación. Si nosotros cumpliéramos esas 613 leyes estaríamos todos muertos. No podríamos existir en la tierra. Una pregunta, ¿y ellos seguían cumpliendo esas 613 leyes? Amén. De hecho todavía lo hacen. Los que no creen en Cristo todavía lo hacen. De hecho, si ellos tuviesen un templo en este momento, ellos estarían todas las fiestas, las 3 principales fiestas, tendrían que ir a Jerusalén. Sacrificar los corderitos, sacrificar los becerros. Entonces no creyeron totalmente en Jesús. No, porque hermano, si hubiesen creído todo, ya la palabra del Espíritu Santo se hubiese recogido. Pero la parte en que dice que algunos creyeron, Amén. a eso me refiero yo. Sí, no, pues los que creyeron, lo que pasaba que en ese tiempo, cuando los gentiles creyeron y los fariseos creyeron en Jesús, ellos no entendieron el significado de qué vino a hacer Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra cuando vino? A salvar a los pecadores. Vino a separar. Dice que Él vino a separar su iglesia. Para dar paso a los gentiles. Amén. A estos que estaban expatriados, Él vino a salvar. Dice que Él primeramente vino a la casa. ¿A quién vino? Primeramente a los judíos, ¿no es Su cierto? pueblo. A ordenar la casa. Y después dice que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente a ellos. Todavía nosotros no teníamos parte en ese momento. No teníamos parte para entrar. Tuvimos parte cuando Él murió en la cruz. Ahí es la gracia. Cuando se rajó el velo, hermano,
entramos en pacto todos los gentiles. Todos los que estaban fuera de pacto, entran al pacto a través de Jesús. Mandó a los apóstoles a predicar para afuera. Amén. Ese fue el primer mandamiento que le dio Jesús a sus apóstoles. Es que hay una parte a lo mejor que no entienden, que están los judíos, ¿cierto? Los, Sí. de las dos tribus que están en Israel. Las dos tribus. Después tienen los expatriados. Esa parte hay que explicarla bien porque... Claro, es que No eso se lo que entiende. explicaban delante. Los expatriados, por eso les decían delante. ¿Quién eran los expatriados, hermana Andrea? Que dice Pedro. Llámanos Pedro. Los que se fueron de... Primera de Pedro. Primera de Pedro, pongan la primera de Pedro 1. No, es que los expatriados que pasaban... Primera de Pedro 1. Hermano, dice: pero el apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser reconocidos con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sea multiplicados. ¿A quién le está hablando Pedro? A los judíos. No, los No, Dice, a los expatriados. ¿Quién eran los expatriados? Vámonos para atrás, 527 años después, antes de Cristo. ¿Quiénes fueron los que se expatriaron? Y se fueron a Siria y a Babilonia. ¿Quiénes fueron? de Israel. Las 10 tribus de Israel, ¿no es cierto? Esas 10 tribus que pecaron, ¿no es cierto? Con este rey que se llamaba... hermana Natalie, ¿cómo se llamaba el rey que tuvieron? Roboam y Jeroboam, ¿no es cierto? Que con ellos se separaron, ¿no es cierto? Y se dice que Jeroboam, ¿no es cierto? Se fue tras dioses ajenos, hizo pecar al pueblo, ¿no es cierto? Y por causa de esa desobediencia fueron expatriados, fueron cautivos por los asirios, los babilónicos, ¿no es cierto? Y hay una historia muy interesante. Entonces, ¿quién eran los expatriados, hermano Ernesto? 10 tribus. Los de las 10 tribus. Perdidas. Los de las 10 tribus. Agar, ¿no es cierto? Yo me las sé todas. Es importante que las aprendamos. Entonces estas 10 tribus eran los expatriados, ¿no es cierto?, que estaban en la dispersión, en Ponto, en Galacia. Entonces cuando Pablo va a predicar a Galacia, ¿a quién le va a predicar? Los expatriados. Cuando va a Corinto, ¿a quién le va a predicar? Hermano Hernán. A los expatriados. Pueblo de ¿Por qué cuando Pablo iba y predicaba se convertían 2.000, 3.000 personas al tiro? Ya conocían la ley. Porque ya conocían, pues, hermano, y ellos tenían el propósito, tenían el Espíritu de Dios y ellos querían volver Tenían el conocimiento. a ser hijos de Dios, pero no podían. ¿Por qué? Porque la ley se los prohibía. Sí. Se los prohibía porque Jehová los dio carta de divorcio y los repudió. Entonces ellos no podían volver a ser esposa de Cristo hasta que Él muriera. Él muere y queda libre. El pueblo puede volver a casarse con Jesús. Amén. ¿Estamos claros entonces de qué se trató esto? ¿A quién le queda alguna duda? Yo voy a preguntar. Que me digan al tiro que le queda una duda. ¿Todos están claros? ¿De qué se trata? Voy a preguntar. Hermana Ignacia, ¿quiénes lideraron esta junta que se hizo, este primer concilio? Santiago, Pablo, Pedro, Amén. No, pues. ¿Y qué año fue? 50. El año 50. ¿Cuál fue el resultado? Que se vio lo de la circuncisión, de la ley de Moisés, Que no se que judaizara no se judaizara al gentil. al cristiano ni al gentil. Para No no se le obligara a cumplir la ley. circuncidarse, que no se le obligara a cumplir la hacer ley. esta ley rabínica, ¿no es cierto? Pero ahí tengo una duda, que al cambiar la circuncisión por el bautismo, ahora entonces a nosotros sí se nos pide el bautismo, po. Obviamente. Sí. No es judaizar pedir el bautismo. No, porque es un cristianismo. Sí. Recuerden que el bautismo se hacía antiguamente, pero no tenía el mismo significado. Recuerden que antes cuando se tenían pecado las personas, o entraban en pecado, tenían que lavarse en un río, ¿no es cierto?, y sumergirse. Y eso se llamaba lavar los pecados no sé cómo es la palabra. Pero también era como Por santificación. inmersión.
Porque los sacerdotes también tenían como sus propias piscinas para Para limpiarse. limpiarse de los pecados, porque tenían, claro, cuando ellos entraban al lugar santísimo tenían que purificarse. Tenían que estar apartados unos tantos días, 7 días si no me equivoco, sumergirse, lavarse. Entonces desde ahí viene el bautismo. ¿No es cierto? De lavar, de sumergirse, de lavar los pecados, sacar los pecados. Entonces después nosotros lo hacemos en el nombre de Cristo, que ahí es cuando entramos en pacto con Cristo. Amén. Ese es el nuevo pacto. Ahí está con el Espíritu. ¿Cuál era el antiguo pacto, mi hermano Ernesto? La inmersión. Recuerden que el pacto se hizo, este pacto se hizo con Abraham. De la ley y de la sesión. Abraham, Jacob. No, el primer pacto que hizo con Abraham, mi hermano, era de sangre. Y era la circuncisión. Tenemos que tenerlo clarito, ¿eh? ¿Ve que nos falta un poquito? El primer pacto que se hizo con el pueblo de Israel fue la circuncisión. Y fue por medio de sangre. ¿Amén? El nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto, mi hermano Maxi? ¿El nuevo pacto? El nuevo pacto. Ahora. ¿Cuál? Lo que se hace ahora. El bautismo. Ese fue el nuevo pacto. Que ya no era por mano ni por sangre. Que era hecha en el corazón del hombre. Amén. Ese es el nuevo pacto. Nosotros lo llamamos iglesia israelita del nuevo pacto. Que no hacemos este pacto con Cristo, ¿no es cierto? A través del bautismo. Y nos comprometemos, ¿no es cierto?, a guardar su ley. Que tenemos que estar claritos, mi hermano, de que, cómo podemos defender el evangelio, porque usted sabe que el enemigo por poquito no se lo da vuelta. Un hermano que no esté ahí firme se va a dar vuelta al tiro. ¿Los apóstoles también se judaizaban? ¿Guardaban la sesión? Sí. ¿Pero guardaban eso aparte? Sí, aquí en este hecho, si ustedes siguen leyendo, el primer ejemplo de este gentil fue Cornelio. Que, ¿no es cierto?, que él creyó en Cristo y no siguió guardando las leyes rabínicas. ¿No es cierto? Hermana, está poniendo atención, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos claritos con todo. Me voy a hacer una pregunta. ¿En qué año fue el concilio? ¿Ah? 40. 50 después de Cristo. Pongamos atención. No tengo los celulares, pongamos atención porque es importante esta palabra de Dios. Amén. Ya. Esto ha sido todo lo que tengo. Ojalá le haya gustado, ¿no es cierto? Que lo podamos entender. Y que nuestro Dios nos está dando cada vez más entendimiento para poder entender su palabra. Hermanito, el que tenga alguna pregunta, consulta, cualquier cosa, puede ser yo, nuestro hermano Maxi, nuestro hermano Robinson, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Christopher, igual, ¿no es cierto? Cualquier problema que tengan, nos juntamos, nos reunimos, aclaramos la situación, pero tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios no está equivocada. Que los mandamientos de Dios sí hay que guardarlos. Amén. Que sus estatutos sí hay que cumplirlos. Amén. Amén. Y cualquier problema que tengamos, que otra congregación, otro hermano de otra congregación nos diga que estamos mal, podamos defender la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo la podemos defender? Mire, muchas veces, hermano, la palabra de Dios, la Biblia, no nos da muy bien la respuesta. Muy clara. ¿Por qué? Porque no entendemos la cultura, mi hermano. La cultura de ese tiempo. Muchas veces dice, y se aproximaba el día. ¿Qué día? ¿Qué día? Y el gran día, y se aproximaba el gran día. ¿Cuál era el gran día? ¿No? El gran día es el día del perdón, Yom Kippur. Expiación, ese es el gran día. Entonces cuando la palabra de Dios dice y se aproximaba el gran día, hablando del día del perdón. Y se van a ver cara a cara. Cuando la palabra del cara a cara también se trata de expiación. Una palabra habla de cara a cara es expiación. Porque es el único día que nosotros nos presentamos delante de Jehová cara a cara. Un reconcilio. Y un reconcilio, ¿no es cierto? Entonces es importante que aprendamos términos, ¿no es cierto? Y la cultura de esos tiempos, de los hebreos, del judaísmo, ¿no es cierto? De otras cosas que sucedieron. Bueno, mi hermano, nos ponemos de pie, vamos a dar una pequeña oración a Dios para que la palabra de Dios more en cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas de bendición.